En el programa de hoy hablaremos de qué es la biotecnología y cómo mejorar la genética en tu finca. Esto es El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Amigos, hoy vamos a tocar la segunda parte del programa que habíamos comenzado con José Ramón, y era el tema básicamente de la evolución de la biotecnología en la ganadería en Panamá y en el mundo. Pero nos quedaron temas muy interesantes, porque recuerden que en el programa pasado hablamos de lo que fue la misma evolución, cómo nace el tema de la evolución de la inseminación artificial a tiempo fijo, y cuando pasamos al tema del uso de donadoras, quedamos en el tema de la receptora, que era que una vaca, y ya se enfocaba, la tecnología se enfocaba en la hembra más que en el macho, que era lo que se hacía en la inseminación artificial con el macho. Bueno, esta técnica del trasplante de embriones, y que posteriormente cae en lo que es la fertilización in vitro, se fija más en la hembra, pero lo adornan una serie de condiciones que esas son las que hemos estado abordando, y que hoy continuamos con el detalle de lo que son las receptoras, hasta terminar con la fertilización in vitro. Y al final, amigos, es la estrategia de la finca, la estrategia de negocio que queremos como país. ¿Qué es lo que queremos buscar? Nuevamente, José Ramón, bienvenido al programa. Esta es la segunda parte de ese programa. Quiero que sepas que hubo mucha gente escribiendo en las redes, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, gente que también nos escribió en el WhatsApp, hablando de la gran experiencia que dominas, y de un poquito de la empresa. Me preguntaban cómo podían accesar a la empresa, y quizás ha sido algo que hemos fallado, pero bueno, yo lo he dicho aquí, que tú vienes de ser director y gerente general de Born Animal Biotechnology, una empresa en Panamá, y que aparecen los teléfonos tuyos ahí abajo, y por supuesto el correo para poder llamarte, escribirte y ver cómo pueden estas fincas accesar a una información contigo. Así que nuevamente bienvenido, y vamos a seguir hablando en el tema de las receptoras que habíamos quedado en el programa anterior. Bueno, muchas gracias nuevamente. Aquí seguimos tratando de exponer, explicar cómo ha sido el avance y la evolución del uso de las biotecnologías reproductivas y el mejoramiento genético en Panamá. Y habíamos quedado en tratar de definir cuáles las características especiales que tiene que pasar una donadora. Ya las definimos muy bien, y quedamos entonces en el tema de la receptora, que como usted bien lo dice, hay, digamos, que algunos tabú. Oiga, tiene que ser un F1, tiene que ser un cruce específico, tiene que ser aquello. Y como conclusión de lo que empecé a explicar en el programa anterior, obviamente sí hay unas características o unos requisitos mínimos que tiene que tener un animal para ser una receptora. Sin embargo, nos ha tocado trabajar con tantos biotipos inespecíficos de animales, porque a veces no tenemos ni siquiera qué tipo de cruces cada animal, que ya podemos dar fe y testimonio, porque hemos vivido ya, hoy en día la empresa tiene más de 55.000 transferencias en 12 años que vamos a cumplir hoy, casi 18.000 preñeces entregadas a los 60 días. Muy importante. Ya son números importantes, claro, para un país como Panamá. Desde el año 2013 empezamos a enviar estadísticas a la IETS, que es la International Embryo Transfer Society, que es la sociedad que rige la biotecnología de transferencia de embriones a nivel mundial, y Panamá ya figura como uno de los principales países en el uso de la biotecnología de transferencia de embriones. Lógicamente hay otros países mucho más de mayor volumen de transferencia de embriones anual, pero cuando es comparado con la cantidad de hembras que nosotros tenemos, la proporción embrión contra nuestro inventario de hembras está inclusive más alto que el de Brasil. Entonces son números importantes, obviamente es porcentualmente hablando,
y por eso damos fe de que una receptora definitivamente tiene que ser un animal con requisitos básicos, como dije, muy fértil, que tenga sus órganos sanos, que esté ciclando, ojalá sea de manera natural antes de la sincronización, que ya uno pueda ver como técnico, o ya sea un folículo dominante del ultrasonido o un cuerpo lúteo, que es una señal de una ovulación, y después entonces posterior a eso pasar por una sincronización y que ya sea más fácil la implantación de un embrión. Segundo, dentro de esa sanidad uterina tiene que haber una sanidad cervical. Recuerden que la inseminación, yo cruzo el cérvix y deposito el semen en el cuello uterino. La transferencia de embrión tiene que se tiene que introducir esa pistola en el cuerno uterino del ovario que produjo la ovulación. Ok. Entonces, si el ovario derecho fue el que ovuló, yo no le puedo poner ese embrión en el útero o en la trompa izquierda, porque el útero va a decir, pero si yo no he ovulado, ¿yo por qué voy a tener un embrión aquí? Eso no es mío, y lo va a rechazar. Aquí hay una palpación. Sí, previa. Hago tiempo. Aquí hay una palpación, quienes hemos sido inseminadores y que palpamos automáticamente el cuerpo del útero, nos vamos a las diferentes ovarios, y cuando encontramos el ovario, que es una especie de canica o bola, ¿no? De una bolita tipo una pepita de marañón, exactamente una pepita de marañón, y esta tiene una pequeña protuberancia, es que ahí hay un folículo. Así es. El otro no lo tiene, y lo que él está explicando es justamente que se van a donde hubo la ovulación, donde está el folículo. Así es, para que el embrión mande la señal y el útero esté preparado, el útero y ese cuerno esté preparado para recibirlo. Entonces el cérvix es muy importante porque al tener, recuerden que esta transferencia se hace 7 días después de ellas haber ovulado. Entonces en la ovulación o en el celo, el cérvix, que es como una cerradura, para mí es la cerradura más perfecta que ha hecho Dios. Sí. Es una cosa de cuando no entra nada, y cuando no sale nada. Es impresionante. Y 7 días después de la ovulación, en la ovulación él está abierto, completamente lubricado por un moco, que quien ha visto una inseminación, cuando el inseminador manipula, sale el moco cristalino, pues que es el que lleva o ayuda a pasar la pajilla y que el semen llegue a donde tiene que llegar. Es que el cervix, que puede ser de 5 pulgadas, hay cervix mucho más grandes, y puede ser como de 2 pulgadas, de 1,5, hay cervix chiquitos que son más, pero adentro es como si fuera una espina de pescado. Así es. Entonces cuando meten en la varilla, ella tiene que ir subiendo, bajando, subiendo, bajando. Obviamente ese líquido que él habla ayuda a la lubricación a pasar, pero no puede ser forzado porque va a romper eso. Así es. Entonces tiene que llegar hasta cuando finalmente pasa el útero y queda esto en el cuerpo del útero para entonces dirigirse al cuerno del ovario que ovuló. Es correcto. Entonces, por ende, es mucho más importante que ese cérvix sea un cérvix lo más recto posible para poder facilitar la transferencia de embriones. Recuerden que cualquier golpe que nosotros hagamos va a liberar prostaglandinas, que es una hormona de la inflamación, que justamente también es una hormona sexual que evita o hace una luteólisis, rompe el cuerpo lúteo y no permite una preñez. Entonces, entre más yo manipulo el cérvix y más golpeo las paredes del útero, menos probabilidades de preñez voy a tener en una transferencia de embrión. Entonces, es muy importante esa parte de la sanidad, tanto del útero como de sus ovarios funcionales, como también del cuello uterino, que es el cérvix. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Bioseguridad. Medidas de seguridad previo al ingreso a las granjas. Para prevenir la influenza aviar, es importante establecer un estricto control en la entrada a las granjas de aves. De esta manera, evitamos el ingreso de agentes infecciosos que puedan representar un riesgo a la salud de las aves.
Desinfección completa del vehículo para garantizar que estamos reduciendo el riesgo de ingreso de plagas o enfermedades. No hagas paradas innecesarias en el camino si estás transportando aves o productos avícolas. Recuerda que, si lo haces, te expones a la contaminación tú, el producto y el vehículo. Cuando llegues a la granja, si no es necesario, no bajes del vehículo, ya que los zapatos, los pedales o las alfombras del vehículo pueden tener algún tipo de contaminación. Evita llevarte a casa la vestimenta de ingreso a las granjas. Recordemos que no queremos que ninguna enfermedad ingrese o salga de las instalaciones. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Ojo, esta técnica de esa fertilización o de ese trasplante de los embriones no la puede hacer cualquier inseminador. Así es. O sea, estamos hablando de que cuando hubo el inicio de la inseminación, se formaron inseminadores por todo el país y por todo el mundo. Y cualquiera persona se le instruía y era un inseminador. Esto es totalmente diferente. Esto de hacerlo tiene que ser un profesional capacitado para esta función. Sí. Y con mucha experiencia, porque para que tengan una idea, para poder manipular el útero de esta manera y poder poner el embrión en el lugar adecuado, también la vaca recibe una anestesia epidural, que es una anestesia local, no generalizada, que va en una dosificación especial, que se usa epidural porque es una de las capas de la dura madre, que es la médula, que es la que lleva los impulsos nerviosos, y básicamente es la misma anestesia que se usa en los partos en las mujeres. Se mete en un espacio entre las vértebras y se deposita de 3 a 5 ml de lidocaína, y eso duerme para evitar las contracciones transrectales y poder que la manipulación sea lo mejor hecha posible para poder tener mayor cantidad de preñez. Entonces, por eso es tan importante para nosotros como primer punto el tema de la sanidad funcional y física del útero, cervix y ovario de la receptora. Y como segunda opción también la sanidad en general. Recordemos que si yo estoy introduciendo un producto genéticamente mejorado, también es un producto comercialmente más caro. Entonces, si el animal tiene algún tipo de enfermedades importantes en la producción, como leucosis, brucelosis o tuberculosis, por ende el animal que nace de ahí, aunque no sea genéticamente de ese animal, pero lo va a gestar, tiene altas probabilidades de poder también sufrir de ese tipo de enfermedades. Entonces, lo lógico sería que nuestro hato de receptoras fuera también un hato sano, principalmente de enfermedades reproductivas como IBR, rinotraqueitis infecciosa bovina, diarrea viral bovina, que es el DBV, cualquier virus sincitial reproductivo, también como la leptospirosis, y leucosis, brucelosis y tuberculosis. Que en este país, gracias a Dios, pues, somos libres de tuberculosis y brucelosis, pero en el tema de leucosis también hay que tener mucho cuidado. El tercer punto yo diría que es un tema también físico. Recordemos que tampoco pueden ser animales mal levantados y de una cavidad pélvica pequeña, porque recuerden que al ser un animal mejorado genéticamente, los pesos de esos animales donadores también son superiores a los pesos adultos de las receptoras. Entonces yo no puedo meter en un recipiente que es pequeño un regalo o un embrión que va a crecer por un tema genético mayor y después no va a poder salir. Entonces la medición física de la cavidad pélvica tiene que ser muy importante para yo no poder tener problemas de partos distóxicos, que también es una complicación de la técnica por este tema genético que estoy explicando. Y el cuarto punto es que sea un animal, como ya lo dijimos en el bloque anterior, que por lo menos produzca 5 litros por una lactancia de por lo menos 280 días. Y aquí vuelvo a insistir en el tema de que en las fincas debemos establecer registros. No importa cómo sea el registro, puede ser manual, hay quienes lo llevan en la computadora, pero insistimos en el tema de hacer registro
porque es lo que al final del camino, cuando usted contrata a una empresa o a un profesional que le haga un programa de biotecnología en su finca, enfocado a producir más o enfocado a tener más animales en su finca por metro cuadrado o por hectárea, él le va a pedir los registros y él va a escoger quién es donadora y quién es receptora. Y obviamente todo lo que él ha mencionado, nutrición, reproducción, manejo, data de producción, van a ser los puntos que él va a buscar para poder escoger los animales. Así es. Llegamos al tema e hicimos el trasplante de los embriones y la receptora pasó el periodo. Hay un tiempo ahí que te dice si pegó o no pegó. Si yo logro hacer eso en 10 animales, de los 10, ¿cuánto es el porcentaje real en campo? Hoy en día, después de 12 años de estadística dentro de la empresa, a los 60 días de edad del feto, o sea, más o menos 53 días después de la aspiración folicular o de la transferencia, tenemos 53% de porcentaje de preñez. Okay. Eso le estoy hablando de datos de casi 55.000 embriones transferidos a lo largo y ancho del país y durante los 12 meses del año. Nosotros constantemente, obviamente en épocas de verano, enero, febrero, marzo, abril, disminuye obviamente el volumen de transferencias por falta de agua o de lluvias y obviamente porque el material, principalmente pasto, disminuye y todo el mundo está como en un modo de supervivencia y no de producción, pero independientemente de eso hay fincas que siguen produciendo en algunas latitudes del país en esos meses de sequía. Y esto es una data, ya le digo, muy fuerte bioestadística porque son 12 años de data que podemos tener la seguridad, que es una técnica inclusive igual de eficiente que la inseminación artificial, siempre y cuando lo haga un profesional idóneo. Y bueno, ya de ahí el animal obviamente entra a un ritmo normal, buen pasto, sí, buen manejo, para poder ir chequeando pues si el animal quedó envasado o no quedó envasado. Sí, para al final tenga. Pero antes de pasar a lo que es la fertilización in vitro, que es otro concepto, aquí se pueden definir como estrategia muchas cosas. Por ejemplo, no hemos hablado de las razas, pero aquí hay ganaderías que tienen que definir si el producto que quieren final es un animal adaptado a las condiciones climáticas de Panamá, ya sea si es en la zona alta de volcán, quiere mantener el tema del Holstein, o si es o el pardo suizo o el Jersey, o si es en zona baja, entonces él va a definir si quiere un girolando o quiere un animal con triple cruce. Entonces esa definición va a ser importante porque ellos van a desarrollar la estrategia de lo que se va a poner en la donadora, porque es el semen que se va a usar. Recuerden, amigos, que si lo que queremos es Holstein, pues hacemos Holstein con Holstein y se acabó. La receptora puede ser una cebú si quisiera, y lo que van a hacer es Holstein tal cual lo dijiste en el programa pasado. Pero la estrategia de lo que usted quiera tiene que ser lo primero que se siente a definir como estrategia en su finca con la empresa o con la persona, porque es lo que va a definir el rumbo de la finca. Si usted quiere más producción de leche o quiere más animales para cebar o quiere meterse en el tema de producción de genética para vender animales adaptados ya con una genética. Son diferentes estilos y rumbo, y eso es lo que necesita el país, un rumbo en el tema de la ganadería. Sí, yo pienso que eso, ingeniero, es lo más importante, ¿no? Nosotros como empresa somos muy serios, y yo pienso que antes de revisar alguna o antes de hablar de donadoras, de receptoras, y suena algo trillado, pero como todo asesor, cuando uno llega a una empresa, diga, bueno, dime cuál es tu plan estratégico. Así es. Que nosotros como ganaderos no estamos muy acostumbrados a hablar de un plan estratégico. ¿Qué es un plan estratégico? Un año uno se levanta queriendo una raza, el otro año otra raza, el otro año otra raza, y al final
cuando miro 10 años hacia atrás, por tanto, cambio de ideas, pues al final no tengo ningún producto o ninguna estrategia planificada. Entonces, lo primero que yo le digo a todos nuestros clientes que se sientan buscando información sobre el tema de fertilización in vitro es: ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué lo quiere hacer? Y nosotros lo ayudamos a llegar a un punto de establecer primero cuál es su objetivo como negocio. Así es. Y de ahí definir qué tipo de raza o qué tipo de producción él quiere obtener, y ayudándolo año al año utilizando herramientas, porque las biotecnologías son herramientas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Generalidades de la influenza aviar y medidas básicas de bioseguridad. La influenza aviar es una enfermedad viral que afecta a las aves domésticas, silvestres y en ocasiones puede perjudicar a mamíferos como el cerdo y el ser humano. Sus síntomas son por lo general respiratorios, tos, estornudos, cabeza hinchada, cresta y barbilla morada. También se pueden asociar a la reducción en la postura de huevos. Para prevenir que la enfermedad ingrese a la granja, debes fortalecer las siguientes medidas de bioseguridad. 1. Control de ingreso de personas y cualquier otro tipo de aves. 2. Limpieza y desinfección. 3. Higiene personal. 4. Control de plagas. 5. Manejo adecuado de desechos y mortalidad. OIRSA, Comisión Técnica Regional de Sanidad Avícola. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Que nos ayudan a llegar más rápido a los objetivos, pero sin objetivos puedo usar la mejor herramienta posible y nunca voy a saber si llegué o no. Y la gente se va a sentir triste o se va a sentir decepcionada y decir: chuleta, esto no funciona, esto es muy caro, esto es gastar dinero, esto es para la gente que tiene mucha plata. No, al contrario, el productor que es más pequeño tiene que utilizar este tipo de biotecnologías porque él tiene menor probabilidad o menor margen de error. Yo siempre he dicho que en el volumen se esconden los errores. Claro. Cuando uno tiene 1000 reses y tiene 50%, igual estoy produciendo 500 terneros. Claro. Pero si uno tiene 10, produzco 5 terneros. Entonces, el volumen permite que se escondan los errores. El que es chiquito tiene que sacar calidad 100% para no perder ni el tiempo ni la eficiencia. Entonces, concuerdo 100% con usted que el tema estrategia, el plan estratégico y el objetivo de cada finca tiene que estar supremamente sustentado antes de comenzar un programa de embriones. Así es. Y bueno, doctor, caemos en lo que es la fertilización in vitro para que hablemos un poco de eso. Sí. Bueno, ya este es, digamos que el último paso en el tema de las biotecnologías y hablando específicamente del tema de transferencia de embriones. Después de haber pasado casi, yo hablaría de 15 años o 20 años, desde más o menos el 85, 88, hasta más o menos el 99, en el año 1999 en Brasil. Aquí en Panamá hubieron muchos técnicos que también ayudaron mucho en su momento al tema de la transferencia de embriones. Si mencionaríamos, pues no podríamos parar, pero hubieron muchas personas que trajeron la técnica guiados pues por profesores de Estados Unidos y de Brasil y que hicieron un cambio en su momento generacional y su aporte al mejoramiento genético a nivel centroamericano y al nivel nacional. Después entonces en el 99 se empieza a estudiar en Brasil la técnica de fertilización in vitro
que fue un cambio total a la técnica de la superovulación o la de fertilización in vivo, yo le llamo. ¿Y por qué se llama in vivo? Porque todo se hacía en el cuerpo de la donadora. Por más que estuviéramos superovulando, se inseminaba en la donadora y los embriones salían directamente de la donadora. La fertilización in vitro se llama in vitro porque es in vidrio, o vitro significa en latín pues vidrio. ¿Y por qué el vidrio? Porque se hace dentro de un laboratorio. Y principalmente las dos se diferencian por qué tipo de fertilización se hace. Es el exacto. Exactamente. Y una se hace in vivo en la donadora y otra se hace in vitro en el laboratorio. ¿Qué cambia esto? Cambian muchas limitantes que tenía la técnica de superovulación. Principalmente porque al superovular yo tengo que utilizar hormonas exógenas en la donadora. Y al utilizar hormonas exógenas me refiero que no son parte de su cuerpo. Y al yo utilizar una hormona externa, yo estoy causando una desregulación hormonal. Entonces estoy como desregulándola o obligándola a ella a ovular más de un óvulo, y por ende solamente puedo utilizar esta técnica máximo 4 veces al año. Otra cosa era que le introducía, ya hablamos del Cervic y lo sagrado que es para mí el Cervic, que es una de las cerraduras más impresionantes. Yo introducía 2 litros de una solución salina fisiológica, o de una solución de Harman, o de un medio especial para mantener el embrión. Si eso es algo tan sagrado, yo estaba seguro de devolver esos 2 litros y volverlos a sacar. A veces se me quedaban 5 cc, 10 cc, y así mismo como el medio de cultivo permitía que los embriones crecían, puede crecer cualquier cantidad de bacterias o algunos virus. Entonces me causaba una metritis en la donadora y yo causaba alguna lesión o algún daño en esa vaca que era mejorada genéticamente. Entonces tenía sus limitantes. Tampoco se podía usar semen sexado, porque el semen sexado, pues al momento de tener el 50% de los espermatozoides muertos porque eran de un sexo que no quería, pues tienen menor probabilidad de poder causar una fertilización, y tenía que usar una cantidad de 5, 6, 7 pajillas para poder fertilizar esos embriones o esos óvulos. Entonces tenía ciertos limitantes que el ser humano necesitaba evolucionar a un siguiente paso. Y se inventó la fertilización in vitro, que como ya dije al principio, cambiaba la forma de fertilizar. Se hace en un plato Petri, se ponen los espermatozoides donde se capacitan mediante un gradiente de concentración, se hace un pellet donde los espermatozoides son los más aptos o los más hábiles para fertilizar, y ellos se encuentran a micras de distancia en una gota, donde un día después se revisan y ellos van a vivir durante 7 días, en vez de en el útero de la donadora, en una incubadora que controla temperatura, gases y humedad para asemejar lo más parecido al útero. Okay. Otra cosa que cambia sustancialmente era la forma de obtener ese óvulo. En vez yo de superovular, nos dimos cuenta después de estudiar nuevamente la dinámica folicular que por cada óvulo maduro, por cada ciclo estral, se perdían, dependiendo de la donadora, entre 15 y 20 ovocitos. ¿Qué son los ovocitos? Los óvulos inmaduros. Ellos entraban en una onda, en un ciclo estral que se llama onda folicular, primera onda, segunda onda, ovulación. Ese óvulo maduro que ganó la carrera por ovular es el que se puede convertir en embrión, ser fertilizado y ser convertido en embrión. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la nueva técnica de fertilización in vitro? Mediante una sonda vía ultrasonido, el ultrasonido se introduce por medio de la vagina, y una sonda transrectal, ¿ok?, para poder guiar el ovario y pegarlo a la sonda transvaginal que está en la vagina, y esa sonda transvaginal tiene una pistola especial que va conectada a una bomba de vacío y tiene una aguja. Cuando yo veo, y que lo van a poder ver en las tomas que estamos usando para ilustrar, yo veo cada bolita negra. Dentro de esa bolita hay un óvulo inmaduro. Entonces la aguja se introduce en esa bolita y se activa la bomba de vacío y aspira, por eso se llama aspiración folicular o OPU, ovum pick-up por sus siglas en inglés. Me llega ese óvulo a mi tubo, y en el tubo entonces yo le doy las características necesarias, el medio necesario para que él crea que fue el que ganó la carrera por madurar. Entonces, en vez de yo sacar de un óvulo, de 15 ovocitos, un óvulo maduro, estoy sacando 15 óvulos maduros por cada ciclo estral, sin necesidad de usar además hormonas exógenas.
sino que eso lo hace de manera natural. La única cosa que yo estoy haciendo es de manera artificial obtener esos óvulos que se crearon de manera natural. Se lleva al laboratorio, 24 horas después se fertiliza, como expliqué en el proceso anterior. Él vive igual que en la in vivo 7 días y al 7º día se transfiere en una receptora previamente sincronizada o se congela. Después de ese proceso, la transferencia es exactamente igual que in vivo. Lo único que cambia en el proceso de una superovulación a una fertilización in vitro es la manera que se fertiliza, dónde crecen los embriones y la manera donde yo obtengo esos óvulos o ovocitos. Nos queda poco tiempo, y yo creo que hemos abarcado bastante, José Ramón, pero ¿estamos haciendo fertilización in vitro en Panamá? Ya, como dije al principio, nuestra empresa tiene más de 55.000 transferencias hechas en el país, con más de 18.000 preñeces a los 60 días diagnosticadas vía ultrasonido. Ya hay fincas que hemos creado prácticamente desde cero, que han utilizado genética ya existente en el país, que han traído genética de Brasil, de Estados Unidos, y yo puedo decir que la evolución genética que ha tenido el país, tanto en leche como en carne, ha superado en creces lo que nosotros teníamos esperado. Estamos hablando de transferencia de embriones de 2.800 a 3.000 embriones por año, que como ya dije, porcentualmente con lo que tenemos nosotros de inventario ganadero, estamos por una tasa de embriones transferidos entre hembras disponibles para transferir aún mayor que la tasa de transferencia en Brasil. Nosotros esperamos que cada día más los ganaderos se den cuenta que es una técnica específicamente para poder dar un salto genético lo más rápido posible y que es de manera eficiente, con una empresa totalmente nacional y con técnicos muy especializados para hacer este tipo de tecnología y poderla aplicar en el campo, o por decirlo, tropicalizarla o panamellizarla. Los productores que están viendo el programa, o el público en general, nos interesa saber cuánto cuesta una preñez. Sí. ¿Cuál es el promedio del costo de una preñez? Va a depender del volumen y de la situación donde esté el productor genéticamente hablando. Claro. Y me refiero a lo genéticamente hablando porque necesitamos, si el productor tiene solamente las receptoras y no tiene animales genéticamente superiores, tendríamos que salir a buscar también el tema genético. Pero yo voy a poner 2 ejemplos. Uno donde el productor tiene las donadoras y el semen lo podemos importar de Estados Unidos o Brasil, de las mejores razas posibles. El semen en la fertilización in vitro es lo que menos cuesta porque de una dosis yo puedo fertilizar hasta 400 ovocitos y sacarle 100 embriones a una sola dosis de semen. Wow. Entonces es la eficiencia hecha técnica. Así es. Y si es así el escenario, la preñez puede variar entre los $300 hasta los $450 por vaca preñada. Ok. Y esto es un concepto que tenemos que explicar. No es por embrión. Si yo transfiero 100 embriones y solamente preño una vaca, yo solamente cobro $350 por la vaca preñada. Claro. Los 99 embriones restantes no los puedo cobrar porque el contrato es por preñez y eso fuimos una de las primeras empresas en crear el concepto de la preñez y no del servicio. Y existe también el productor que tiene un escenario donde no tiene la donadora y no tiene la genética, que habría que sumarle a esos $350 cuánto o por qué genética o qué tipo de genética quiere accesar y cuánto va a pagar por ella. Pero pueden oscilar entre $350 a $500 por preñez de genética, haciendo un paquete de más o menos que no excedan los 1.000 balboas, depende del tipo de animales que le esté considerando. Pero después de que no exceda ese precio, sigue siendo económicamente rentable porque tenemos todos los números estudiados y podemos sustentar eso. Por supuesto que sí, y yo realmente me siento muy complacido y quiero agradecerte, José Ramón, porque la experiencia a través de la empresa Born Animal Biotechnology, que está en Panamá, en la ciudad del saber, está haciendo un gran trabajo de masificación de la genética en Panamá. Porque eso es lo que haces, masificas la genética en Panamá. Y es un tema de crecimiento. Panamá necesita crecer en la población ganadera. Hemos venido estancados durante muchos años. Y yo creo que esta técnica es lo que va a permitir. Y habrá que buscar que el gobierno o los diferentes gobiernos impulsen este tipo de tecnología para poder tener el crecimiento que Panamá necesite y que el sector agropecuario necesita. José Ramón, finalmente... Muchas gracias
y como bien lo dijo ingeniero, esta es una tecnología que busca democratizar y masificar la genética, que todo productor pequeño, mediano o grande tenga la oportunidad de obtener genética de alto nivel para ser más eficientes y ser competitivos como país. Así que estamos a sus órdenes, a las órdenes de quien tenga alguna consulta o algún dato muy específico que quieran que le aclaremos. Estamos siempre a la orden. Muchas gracias. Gracias, amigos. Este fue el programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.